Bienvenidos a este nuevo video fisiológico en el cual vamos a tratar la fisiología de los sentidos especiales, comenzando con la fisiología del sistema visual. Muy bien, la mayor parte de nuestras impresiones y recuerdos acerca del mundo exterior se basan en las imágenes que son captadas por la vista. Fíjense que gracias a la luz que incide proveniente de fuentes naturales como lo es el sol o fuentes exógenas como cualquier tipo de lámpara artificial y que es reflejada, captada y reflejada por la mayor parte de objetos, nosotros somos capaces de percibir una gran cantidad de atributos, una gran cantidad de elementos presentes en nuestro medio externo. Somos capaces, por ejemplo, de detectar la presencia de comida, detectar la presencia de alimentos y dirigirnos hacia ellos. Somos capaces de detectar cualquier tipo de estímulo peligroso que se nos pudiese acercar y tratar de esquivarlo o alejarnos de él. De igual manera, somos capaces de detectar la presencia de congéneres de otros individuos de nuestra especie y tratar de establecer algún tipo de comunicación con ellos. Los humanos somos individuos fundamentalmente visuales, gracias a la presencia de una serie de células fotorreceptoras sensibles a la luz, capaces de captar radiación electromagnética presentes en nuestros órganos sensoriales, que son los ojos. Somos capaces de ubicarnos en nuestro medio externo. Somos capaces de percibir diferentes atributos de todas nuestras imágenes visuales. Somos capaces de percibir movimiento, profundidad, forma, color, entre otros. Sin embargo, realmente sentarnos a procesar, a entender, a hacer un mecanismo de metacognición acerca de cómo nosotros formamos la imagen visual, es algo que no realizamos de manera rutinaria. ¿De qué manera vemos las formas? ¿Cómo percibimos el movimiento? ¿Cómo distinguimos los colores? Son cosas que en ningún momento nos hemos sentado a tratar de analizar. Estamos acostumbrados a ver sin tratar de pensar porque vemos. Esos son algunos de los interrogantes que vamos a tratar de responder en nuestra pequeña conferencia de fisiología de la visión. Fíjense que la visión es un sentido increíble. Nosotros somos capaces de analizar tantos atributos de la imagen visual que nos permiten, al nosotros unirlos, al elaborar un constructo, una unión de cada uno de estos atributos de la imagen visual, podemos generar paisajes tan hermosos como este. Fíjense, este no es más que nuestro bello Ollantaypuy en el Parque Nacional Canaima. Aquí estamos ejemplificando el Salto Ángel, el salto más alto del mundo. Fíjense qué cosa tan increíble, fíjense el diferente contraste de colores, la profundidad que se evidencia entre los elementos más cercanos y más profundos de la imagen visual, la riqueza y nitidez de dicha imagen. Aquí podemos ver que también, aquí podemos denotar que nosotros también somos capaces de identificar cosas tan pequeñas y tan cercanas que están a nosotros como un pequeñito grano de sal que tengamos en nuestra mano, o inclusive un pequeño mosquito o insecto que se nos pare en la punta de la nariz. Sin embargo, también somos capaces de identificar, de poder visualizar cosas tan lejanas con el uso de instrumentos especiales como por ejemplo una galaxia a nivel periférico. Aquí por ejemplo tenemos a la galaxia Andrómeda, nuestra galaxia más cercana a la Vía Láctea. Fíjense entonces cómo gracias a la visión podemos captar gran cantidad de elementos. Podemos captar los paisajes más hermosos de nuestra vida, la sonrisa de nuestra madre, la risa de nuestros amigos, así como una expresión afectuosa, un gesto afectuoso en nuestros compañeros. Podemos canalizar, podemos identificar cosas cercanas a la vista, como estos granitos de sal, como estos mosquitos, o cosas ubicadas muy, muy lejos, a millones de años luz, como galaxias o estrellas cercanas. Muy bien. Como habíamos mencionado anteriormente, la luz incide, esta radiación electromagnética incide sobre diferentes objetos provenientes de fuentes naturales, como lo es fundamentalmente el sol, o provenientes de fuentes artificiales que nosotros creamos, como son diferentes lámparas. Cuando la luz incide sobre los objetos, de acuerdo a las propiedades que éste presente, pues ésta se refleja. Esta luz reflejada nos va a transmitir información acerca de las 4 grandes propiedades que nosotros procesamos a partir de la imagen visual, que es el movimiento del objeto, la profundidad de la imagen, la forma del objeto y el color que esté presente. Fíjense que estas 4 propiedades pues se transmiten como diversos parámetros contenidos en esta luz que se refleja. Para poder nosotros interpretarlos tenemos que tener un sistema de captación, un sistema orientado a la captación de cada uno de estos rayos de luz, el cual, como sabemos, pues se encuentra presente a nivel de las células fotorreceptoras presentes en la capa más interna de nuestro globo ocular, que es la retina. Sin embargo, para que la luz llegue a la retina tiene que atravesar una serie de medios ópticos, una serie de medios que le van a permitir el correcto enfoque de esta luz en dichas células fotorreceptoras. Una vez que se captan estos atributos, estos deben ser integrados a través de una serie de vías visuales. Fíjense cómo nosotros somos capaces de iniciar
una integración entre cada uno de estos atributos. El movimiento y la profundidad se van a procesar de manera conjunta, así como la forma y el color. Fíjense que estos van a ser captados por una serie de células especializadas y van a ser procesados a través de vías visuales independientes. Fíjense cómo la forma y el color viajan por una vía y el movimiento y la profundidad por otra vía, estableciendo dos grandes vías paralelas de procesamiento de información visual. Una relacionada con el dónde se encuentran ubicadas las cosas, ubicadas relacionadas con el movimiento, la localización y la profundidad del objeto, y otra relacionada con el qué es ese objeto, la forma y el color del mismo. Una vez que se integra esta información, pues se debe transmitir hacia centros superiores del procesamiento. Fíjense que a partir del globo ocular se transmite a través de una serie de vías hasta llegar a la corteza visual. En la corteza cerebral es que nosotros vamos a realizar la máxima integración posible. Vamos a analizar cada uno de estos atributos y vamos a unirlos para generar un todo que es mucho más que la simple suma de las partes. Para nosotros formar la imagen visual y realizar así el proceso de percepción visual, nosotros tenemos que elaborar un constructo creativo de la imagen visual. Esto va mucho más allá que sencillamente unir de manera pasiva la forma, los atributos de movimiento, sino que se relaciona con elementos relacionados con inclusive el contexto en el cual nos encontremos, la experiencia previa, el aprendizaje previo de la persona. De tal manera que la percepción visual, el último nivel de abstracción del procesamiento de la información visual, es algo que realmente no conocemos. Sabemos que es el máximo nivel de integración multisensorial, que nosotros vamos a ir poco a poco agrupando cada uno de estos parámetros de la imagen visual. Sin embargo, es más que la simple suma de las partes. Se relaciona, como les dije, con el contexto en el cual me presente, con el contexto emocional, con el aprendizaje y las experiencias previas de la persona. Fíjense, por ejemplo, acá. Si ustedes se enfocan su vista a la imagen que tienen a su mano izquierda, pueden darse cuenta que teóricamente son una serie de círculos verdes sobre un fondo morado, que teóricamente no se están moviendo. Sin embargo, si nosotros nos quedamos fijamente viéndolos, podemos darnos cuenta que se experimenta un leve movimiento de rotación. ¿Cómo? Si nosotros somos conscientes de que eso no puede presentar ningún tipo de movimiento, que son puntos estáticos, fíjense cómo nuestro cerebro nos engaña, cómo nuestro cerebro realiza una percepción errónea a partir de estos atributos. Y esto es lo que se conoce como una ilusión óptica. La ilusión óptica no es más que una percepción errada realizada por el encéfalo a partir de una serie de atributos periféricos. Fíjense acá. Si ustedes se quedan mirando fijamente el punto circular negro que tiene en el centro de la segunda imagen, háganlo, a ver qué pasa. Vamos a darles 20 segundos para que se queden mirando fijamente ese punto. Se dan cuenta que los cuadrados o los rectángulos azul claro que se encuentran ubicados por encima y por debajo de él comienzan a desaparecer. Les repito, ¿sabemos que están allí? Sí. ¿Inicialmente los percibimos? Sí. Sin embargo, fíjense cómo si nos enfocamos en un punto de la imagen visual, por diferente difracción óptica y por mecanismos de contraste, paulatinamente comienzan a desaparecer esos rectángulos azules. Eso nuevamente no es más que una percepción errónea, una elaboración errónea de la imagen visual. Y esta ilusión óptica muy famosa, fíjense que si nosotros comenzamos a ver el círculo, nosotros nos podemos dar cuenta de que existe una serie de puntos blancos, pero dentro de él se encuentran superpuestos una serie de puntos negros. Les repito, sabemos que lo que están presentes en ellos son puntos blancos. ¿Por qué percibimos los puntos negros? Bueno, esto, como les repito, es un procesamiento visual erróneo. En este caso se da por unos atributos a nivel del contraste de las células retinianas. Pero esta elaboración errónea pues se percibe como tal, y estos tres ejemplos pues constituyen ilusiones ópticas. Ahora, entrando un poco más en materia, el ojo es un órgano sensorial que va a estar conformado por dos grandes tipos de elementos, una serie de partes ópticas y una serie de partes nerviosas. Las partes ópticas o medios ópticos del ojo pues por lo general nos permiten asemejarlo a una cámara fotográfica. Fíjense que al igual que la cámara, el ojo es capaz de enfocar una imagen visual sobre una película fotográfica. En el caso de la cámara, en el caso del ojo es una serie de células fotorreceptoras presentes a nivel de la retina. Hay ciertas similitudes entre lo que sería la analogía que podemos establecer entre un ojo y una cámara fotográfica. Fíjense que ambos tienen la capacidad de ajustarse automáticamente a intensidades de luz cambiantes. En el caso de la cámara ya presenta un obturador
un obturador y un diafragma que es capaz de regular la cantidad de luz que entra. En el caso del ojo nosotros tenemos pues un sistema un poco más avanzado, nosotros tenemos un reflejo automático por medio del cual somos capaces de producir una constricción pupilar, una dilatación pupilar en base a las condiciones de luz ambiental, que es lo que se conoce como el reflejo fotomotor. Ambas son capaces de enfocarse en determinados objetos de interés. Si nosotros analizamos las últimas cámaras fotográficas Sony, Cybershot, Lumix, y no es por hacer propaganda, pero las últimas cámaras fotográficas pues se enfocan, tienen una detección automática de rostros, inclusive pueden fijar sonrisas inmediatamente. Esto también lo hace el ojo inmediatamente que nosotros entramos en contacto con una imagen visual por mecanismos que no conocemos realmente, pues tiene un sistema de atención enfocado a determinados puntos de la imagen visual. Nosotros ya tenemos un sistema previo de atención para enfocarnos en determinados puntos de esa imagen, sin saber por qué lo hacemos. Sin embargo, sí existen diferencias interesantes a considerar. Fíjense que el ojo es capaz de seguir automáticamente los objetos que se van desplazando, a diferencia de las cámaras fotográficas inmóviles. El ojo, gracias a los movimientos sacádicos que él posee, que son movimientos de corta duración, que tienen la capacidad de fijar un objeto a medida que se va desplazando en la retina, pues nos permite detectar objetos en movimiento. Más allá, nuestro ojo tiene la capacidad de limpiarse de manera espontánea. Nuestro lente ocular se limpia solito, por decirlo así, gracias a la producción continua de lágrimas, las cuales van tapizando la cara anterior de la córnea. Pues entonces somos capaces de eliminar cualquier tipo de sustancia de desecho e inclusive ejercer una función inmunológica para evitar el crecimiento y proliferación bacteriano. Si nosotros nos fijamos, sin embargo, en la similitud más grande que nosotros tenemos entre estos dos atributos, fíjense cómo una determinada imagen visual, en el caso de la cámara fotográfica, pues es desviada y enfocada en la película. Fíjense que ya tiene un lente, en este caso es un lente biconvexo, el cual cuando recibe los rayos de luz, pues produce una convergencia de los rayos y una proyección a nivel de la película fotográfica. En el caso del globo ocular nosotros hacemos exactamente lo mismo, solamente que nuestro lente pues es un poquito mucho más especializado que cualquier tipo de lente fotográfico que exista y es nuestro cristalino. Igualito es un lente biconvexo que tiene la capacidad de invertir la imagen visual y proyectarla y enfocarla en nuestra película, por decirlo así, que es nuestra retina. Fíjense que desgraciadamente, bueno, o gracias a Dios, mejor dicho, las similitudes entre la cámara fotográfica y el globo ocular terminan a este nivel. Apenas nosotros comencemos a analizar las partes nerviosas del globo ocular enfocándonos en la retina, pues tenemos que dejar hasta allí las similitudes. La retina tiene la capacidad de comenzar a realizar un procesamiento nervioso de la imagen visual, relacionando atributos como lo es el contraste de la imagen, el cual será el primer bosquejo que nosotros vamos a tener para la forma de los objetos. De igual manera, la retina pues va entonces a estar encargada de comenzar a tratar de llevar un objeto o una imagen bidimensional a una estructura tridimensional necesaria para la percepción visual. Como les había dicho, las partes nerviosas del globo ocular pues es ejemplificada por la retina. La retina es la capa más profunda del ojo, está constituida por 5 grandes tipos de neuronas, es parte del sistema nervioso central, como vamos a ir analizando posteriormente, y juega el papel más importante, podríamos decir, dentro del globo ocular, que es la transducción sensorial. Dentro de ella encontramos una serie de células fotosensibles que se conocen como fotorreceptores. Fíjense que los fotorreceptores, ubicados aquí en el fondo de la retina, pues se clasifican en 2 grandes grupos, los conos y los bastones. Cada uno de ellos está especializado en determinados atributos de la imagen visual y responde ante diferentes intensidades lumínicas. De tal manera que tenemos fotorreceptores especializados en trabajar cuando tenemos bajas condiciones de iluminancia, que son fotorreceptores básicamente nocturnos y bien ejemplificados por los bastones. Y una serie de fotorreceptores especializados en trabajar cuando la condición de luminancia es mucho mayor, es decir, durante el día, que son los conos. De igual manera están especializados en la visión cromática. Fíjense cómo podemos inclusive clasificar 2 grandes retinas desde el punto de vista de cómo trabajan. Una retina que va a trabajar cuando la condición de luz es baja y una retina que va a trabajar cuando la intensidad lumínica es mucho mayor. Una vez que la luz penetra todas las capas proximales de la retina, es capaz de excitar a cada una de estas células fotorreceptoras que van a comenzar un procesamiento, una transducción fotoeléctrica, generando un potencial de membrana, generando una respuesta eléctrica en base a la señal lumínica que va a transmitirse en sentido contrario a través de todas las células retinianas hasta llegar finalmente a conformar el nervio óptico por los axones de estas células proximales ubicadas acá, que son las células ganglionares, hasta transmitirse hacia estructuras superiores. Eso lo vamos a ir analizando obviamente a lo largo de esta presentación.
Fíjense en la imagen ubicada o que tiene ubicada a mano izquierda. Esto es lo que se conoce como un fondo de ojo o una fundoscopia. En este caso, utilizando un aparato que se conoce como oftalmoscopio, somos capaces de analizar, de visualizar directamente la retina de un paciente. Fíjense cómo encontramos aquí una emergencia, un sitio, un pequeño sitio iluminado donde se ve la emergencia de una serie de redes capilares, de redes arteriales a lo largo de toda la retina. Esto es lo que se conoce como disco óptico o papila óptica. Es el sitio por medio de por donde salen los axones del nervio óptico y entran todo lo que son los vasos retinianos que van a producir la irrigación de estas capas. A mano, un poco más a mano izquierda encontramos un punto naranja, que es la mácula visual como tal. En este sitio encontramos la fobia, que es el sitio de mayor agudeza visual. Obviamente, vamos a introducir mejor cada uno de estos conceptos. Sin embargo, podemos ver que en un examen rutinario a un paciente al cual le realicemos una oftalmoscopia o una fundoscopia, pues podemos analizar cómo se encuentra su retina. La retina es reflejo de múltiples enfermedades corporales, de tal manera que al realizar este examen de manera rutinaria podemos identificar diferentes patologías como la hipertensión arterial, como pueden ser consecuencias de la diabetes mellitus o inclusive enfermedades tan graves como la hipertensión endocraniana. Bueno, si habíamos iniciado definiendo al sistema visual como un sistema orientado a permitir la captación de radiación electromagnética ambiental, de luz ambiental, pues vamos a dedicarnos un poquito a analizar qué es la luz. La luz, como les dije, como ya hemos dicho en varias oportunidades, es un tipo de radiación electromagnética que pertenece al espectro de radiación electromagnética. Fíjense que de acuerdo a la teoría cuántica, ya presente desde hace aproximadamente 60, 70 años, la luz se comporta como una partícula y se comporta como una onda. Puede propagarse como una onda de luz con sus diferentes atributos o puede propagarse como un fotón, una partícula de luz. Si nosotros analizamos una onda, la onda lumínica, podemos describirle o podemos identificar diferentes atributos como toda onda. Nosotros tenemos que la onda presenta unas crestas y unos valles. La distancia que hay entre la cresta de la onda y el valle se conoce como la amplitud de la misma. De igual manera, la distancia que hay entre dos crestas es lo que se conoce como longitud de onda. Es bien importante comprender la longitud de onda, la amplitud y otro elemento que se conoce como frecuencia de la luz. La frecuencia de la onda, en este caso de la luz, no es más que el número de crestas que se presentan, el número de ondas, de ciclos, que se presenta en una unidad de tiempo, por lo general en un segundo, medida en hercios, así como la longitud de onda por lo general es medida en nanómetros. Perfecto. Cuando nosotros extrapolamos esto al espectro electromagnético, fijen nuestro espectro. Fíjense que si nosotros lo correlacionamos con la longitud de onda, en este caso medida en metros, de acuerdo a la gran variedad de ondas que presentamos en el espectro, tenemos diferentes radiaciones, diferentes ondas que tienen una longitud de onda mínima, alrededor de 10 a la menos 14 metros, como lo son los rayos gamma, hasta ondas sumamente largas, sumamente grandes, que pueden ser las ondas de transmisión, las ondas de radio y las ondas de microondas, que pueden llegar hasta longitudes de onda de 10 a la 6 a 10 a la 8 metros. Fíjense que entre este espectro, entre estos extremos del espectro electromagnético, encontramos una serie de ondas. Encontramos los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos y las ondas de radar. Pero una muy pequeña parte de este espectro es la que nos importa el día de hoy y se correlaciona con el espectro de luz visible. El espectro de luz visible, capaz de ser captado por nuestros fotorreceptores, solamente comprende aquellas ondas que tienen una longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros. Fíjense que dentro de este espectro nosotros encontramos diferentes ondas con diferentes longitudes de onda. Las longitudes de onda cercanas, las longitudes de onda más bajas, alrededor de los 400 nanómetros, son las que nos permiten otorgar el color azul y violeta. Por el contrario, las ondas de longitud de onda mayor, alrededor de los 700 nanómetros, son aquellas que percibimos como el color rojo. Fíjense este gráfico. En el presente gráfico vemos lo que ya habíamos mencionado, cómo tenemos que las ondas de radio son aquellas que tienen una longitud de onda menor, mientras que la mayor longitud de onda la presentamos, la menor longitud de onda la presentamos a nivel de los rayos X y los rayos gamma. Fíjense la relación inversa que existe entre la longitud de onda y la frecuencia y la energía que transporta dicho rayo. Mientras mayor sea la longitud de onda, podemos establecer que la frecuencia de la onda es menor. Si la longitud de onda es mayor, pues existe más distancia entre cada una de las crestas de la onda. Por lo tanto, se repiten menos ciclos en cada unidad de tiempo. Existe una relación directa entre la frecuencia de una onda y la energía que transporta. Por lo tanto, mientras mayor sea la longitud de onda,
y menor sea la frecuencia, menor va a ser la energía que transporta dicho rayo. Fíjense que la luz visible, al igual que los rayos ultravioleta y los rayos X, tiene una longitud de onda baja. Por lo tanto, su frecuencia es relativamente alta. Fíjense aquí la frecuencia, alrededor de 10 a la 16, y por lo tanto poseen mayor energía. Ahora, los rayos lumínicos, estas ondas de radiación electromagnética, a medida que se propagan por el aire, eventualmente van a entrar en contacto con algún tipo de objeto. ¿Qué ocurre cuando la luz entra en contacto con una superficie? Puede ocurrir tres fenómenos. Inicialmente, vamos a describir el primero. Pues si la onda lumínica va propagándose y entra en contacto con un objeto a través del cual no puede propagarse, va a ocurrir un proceso de reflexión. Fíjense, en este caso, el rayo de luz incidente se acerca a un objeto el cual no puede atravesar y por lo tanto es desviado completamente. Choca contra la superficie del objeto y es completamente devuelto, completamente reflejado, generando ahora un rayo reflejado con un determinado ángulo de reflexión. Por el contrario, si el rayo de luz interactúa con un cuerpo, el cual no puede atravesar, sin embargo, el cuerpo es capaz de absorber, de interactuar con el rayo lumínico y captar la energía que posee, se presenta el fenómeno de absorción. La absorción ocurre, fíjense acá, cuando el rayo de luz entra en contacto con un cuerpo, el cual puede extraer la energía del rayo lumínico, presentándose entonces una transferencia completa de energía a otro medio, impidiendo la posterior propagación del rayo. Todas las superficies tienen diferente capacidad de absorción. Todas las superficies, todos los elementos tienen diferente grado de absorción. Todos absorben en mayor o menor medida rayos lumínicos. De acuerdo a la cantidad y a las longitudes de onda dentro del espectro electromagnético que absorban y que reflejen, nosotros vamos a percibir diferentes superficies e inclusive los diferentes colores de los objetos. Fíjense que la luz blanca, la luz natural del Sol, es aquella luz que contempla toda la sumatoria de las diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético. Cuando la luz blanca incide sobre un determinado objeto, este objeto puede tener una mayor capacidad de absorber determinadas longitudes de onda dentro de esa luz blanca. Por ejemplo, puede absorber preferentemente las longitudes de onda bajas dentro del espectro, entre 400 y 600 nanómetros, reflejando exclusivamente las longitudes de onda de 700, que son las que se van a percibir cuando interactúen con nuestros fotorreceptores como ondas de color rojo. Ahora, ¿qué ocurre cuando el rayo de luz interactúa con un medio que sí puede atravesar, a través del cual sí puede propagarse, solamente que presenta diferentes características? Fíjense que cuando la luz entonces atraviesa de un medio a otro medio que posea diferentes características, pues lo principal que se va a ver afectado es la velocidad de propagación del rayo. Suponte que tienes un rayo de luz que se va propagando a través del aire y va a entrar en contacto con vidrio. En este caso, pues va a ocurrir un cambio en la velocidad de propagación. La luz se va a propagar mucho más rápido en el aire que en el medio en cuestión, en este caso el vidrio. También podemos poner un ejemplo del agua, cuando la luz incide sobre el mar, por ejemplo, sobre una piscina. El cociente o la relación que existe entre la velocidad de propagación de la luz en el aire y la velocidad de propagación de la luz en el medio se conoce como índice de refracción. ¿Okay? Es la relación que existe entre la diferente velocidad de propagación de la luz y obviamente va a estar en relación con la composición del medio. Ahora, fíjense que el fenómeno de refracción va a ocurrir de manera diferente de acuerdo al ángulo con el cual incide el rayo de luz sobre esta superficie. Si el rayo de luz incide de manera perpendicular sobre el otro medio, no se va a producir una desviación de los rayos de luz. Obviamente se va a enlentecer la velocidad de propagación. Obviamente va a disminuir la velocidad de propagación. Sin embargo, no se va a presentar ningún tipo de desviación de los rayos. Fíjense, en este caso, el frente de onda de luz se acerca al vidrio, pero entra en contacto con él de manera totalmente perpendicular. Fíjense ahora qué ocurre si incide sobre una superficie angulada. En este caso vienen los rayos de luz e interactúan con una laja de vidrio oblicua, dispuesta de manera oblicua. En este caso, el rayo de luz al interactuar con la superficie va a experimentar una desviación de su trayectoria, con la finalidad de conformar ahora un ángulo perpendicular, un ángulo recto
al plano del medio. Todos los rayos de luz van a venir para acá y van a sufrir una desviación, en este caso podemos decir hacia abajo, aunque ese sería un término incorrecto, con la finalidad de quedar perpendicular a esta pequeña línea que constituye el plano de la lente o el plano del vidrio en este caso. Fíjense entonces que la refracción pues va a depender de dos cosas al final. Va a depender de la composición del segundo medio, que estaría en relación con el índice de refracción, y va a depender de cómo incide el rayo de luz sobre ese medio. Si incide de manera perpendicular, no va a ocurrir una desviación de los rayos de luz, pero si incide de manera angulada, aquí sí va a presentarse una desviación de la propagación del rayo. Fíjense acá, podemos analizar las tres propiedades, las tres cosas que pueden ocurrir cuando la luz entra en contacto con una superficie. Puede presentarse una reflexión del rayo de luz. Fíjense, aquí viene la luz incidente, no puede atravesar este objeto, por lo tanto es completamente desviada en su trayectoria, es reflejada. Aquí vemos cómo entra en contacto con un objeto que es capaz de absorber todos los rayos de luz sin reflejar ningún tipo de longitud de onda, y esto es lo que conocemos como los objetos negros. Son objetos que no son capaces de reflejar ningún tipo de longitud de onda, sino que por el contrario captan la energía de todos estos rayos incidentes. Y aquí vemos un fenómeno de refracción, cómo viene el rayo de luz propagándose en una determinada dirección en el aire, y al incidir sobre una superficie angulada aquí en el agua, digo angulada porque no está incidiendo de manera perpendicular sobre esta superficie de agua, experimenta un cambio en su dirección de propagación, que es el fenómeno de refracción. Ahora vamos a analizar algunos principios de óptica antes de entrar en la siguiente fase de nuestra conferencia, que va a ser el procesamiento como tal de la imagen visual a nivel de la retina. Fíjense que esta conferencia la vamos a dividir en tres grandes puntos. Esta primera parte relacionada con cómo la luz es capaz de enfocarse y atravesar los diferentes medios ópticos del ojo para llegar a la retina. La segunda parte va a estar relacionada con qué ocurre a nivel retiniano, cómo es el procesamiento de la información visual en la retina. Y en tercer lugar, cómo la retina es capaz de enviar esta información a través de una serie de vías nerviosas hasta la corteza visual y cómo es el procesamiento que ocurre dentro de ella. Perfecto, analizando nuestra primera parte. Fíjense que, desde un punto de vista óptico, cuando los rayos de luz inciden sobre un determinado vidrio, nosotros podemos analizar diferentes fenómenos que pueden presentarse, ¿okay? Y estas lentes como tal, pues nosotros las podemos clasificar en tres grupos, comenzando con las lentes convexas. Fíjense, la lente convexa es una lente curva con una curvatura hacia afuera. Es de destacar que, obviamente, fíjense lo que va a ocurrir a este nivel. Vienen los rayos de luz procedentes del medio externo, se van propagando por el aire. Cuando entran en contacto con la superficie de la lente, fíjense que los rayos de luz que vienen propagándose y entran por el centro de la lente, entran perpendicular a la superficie de tal manera que no experimentan una refracción significativa. Sin embargo, los rayos de luz que se propagan y entran en contacto con la superficie de la lente en sus extremos, sí entran en contacto con la curvatura de la lente y por lo tanto experimentan un proceso de refracción. La refracción que es llevada a cabo por las lentes convexas influye en una convergencia de los rayos de luz incidentes. Fíjense cómo se desvía la propagación, la dirección de propagación del rayo lumínico, y todos van a terminar ahora convergiendo en un determinado punto que se conoce como punto focal. ¿Okay? Fíjense en la imagen de abajo, tenemos igualmente que los rayos de luz que vienen por el centro de la lente, al entrar en contacto de manera perpendicular no sufren una refracción significativa. Sin embargo, los rayos de luz que vienen propagándose y entran en contacto con los extremos de la lente, sí entran en contacto con la curvatura y sufren un proceso de convergencia para terminar todos reunidos en un punto en común que se conoce como punto focal. La distancia entre la lente y el punto focal se conoce como distancia o longitud focal. Fíjense que lo podemos ver en estas dos imágenes. La distancia entre la lente y el punto focal es la longitud focal. Fíjense cómo la distancia focal va a variar de acuerdo a dónde se encuentre ubicada la fuente de luz. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que si la luz procede de una fuente alejada, una vez que se emiten los rayos de luz por parte de dicha fuente, a medida que estos se van propagando, pasan a presentar una disposición paralela entre ellos.
Estos rayos de luz, a medida que se propagan paralelos entre ellos y entran en contacto con la lente, sufren el proceso de convergencia que habíamos mencionado anteriormente. Fíjense la diferencia cuando la fuente de luz se encuentra ubicada más cerca de la lente. Cuando la fuente de luz se encuentra ubicada más cerca de la lente, los rayos de luz vienen divergiendo entre ellos, vienen separándose entre ellos, vienen propagándose de una manera divergente. De tal manera que al entrar en contacto con la superficie de la lente, nosotros necesitamos desviarlos más para poder conseguir la convergencia. Si nosotros tenemos dos lentes con la misma curvatura, es más fácil desviar los rayos de luz que vienen paralelos procedentes de una fuente alejada, por lo tanto ellos convergen en un punto focal ubicado a una distancia focal menor de la lente, que aquellos rayos de luz que vienen propagándose de manera divergente procedentes de una fuente cercana de luz. En este caso, como vienen divergiendo, para volver a llevarlos todos y reunirlos en un mismo punto, nosotros lo vamos a lograr, pero en un punto ubicado más lejano de la lente, ¿okay? A una distancia más lejana de la lente. Fíjense la diferente longitud focal que encontramos entre estas dos lentes con similar curvatura de acuerdo a la procedencia de la fuente de luz, ¿ok? Fíjense que si nosotros tenemos, en este caso, que la fuente de luz está ubicada en el mismo sitio, fíjense la diferencia. Con la finalidad de lograr la convergencia de los rayos en el mismo punto focal que en el primer caso, la única manera es aumentar la curvatura de la lente. Recuerden que la refracción depende de dos cosas. Depende de la diferente composición del aire y del medio en cuestión, que es el índice de refracción, la velocidad de propagación del rayo, y depende de la angulación de la superficie. Mientras mayor angulación tenga la superficie, mayor capacidad de refracción, de desviación de los rayos va a existir. Por lo tanto, aunque la fuente de luz esté ubicada cerca de la lente, y aunque estos rayos vengan divergentes, si yo aumento la curvatura de la lente convexa, esto va a provocar una mayor desviación de los rayos de luz, una mayor convergencia de los mismos a una menor distancia focal, a la misma longitud que en el caso de la primera lente. ¿Qué ocurre en el caso de las lentes cóncavas? Las lentes cóncavas presentan una curvatura inversa, no es una curvatura hacia afuera, por decirlo, sino una curvatura hacia adentro, aunque estos términos no son correctos. Fíjense que en el caso de la lente cóncava igualito, aquellos rayos de luz que vienen propagándose por el centro de la onda, por el centro del rayo de luz, estos rayos que inciden de manera perpendicular a la lente, pues no experimentan una refracción significativa. Sin embargo, aquellos rayos que inciden sobre la lente hacia los extremos de la misma, entrando en contacto con las superficies anguladas, van a presentar ahora un fenómeno de desviación de los rayos, pero en sentido divergente. Fíjense la diferencia grande entre la lente convexa y la lente cóncava. La lente convexa está orientada en la convergencia de los rayos de luz incidentes en un determinado punto focal. Las lentes cóncavas, por el contrario, no son capaces de lograr esto. Las lentes cóncavas divergen todos los rayos de luz incidentes. Como los divergen, pues obviamente no existe ningún punto focal ni ninguna distancia focal porque en ningún momento se encuentran estos rayos lumínicos. En el caso de las lentes cilíndricas, fíjense que una lente cilíndrica pues es una lente que por lo general desvía aquellos rayos de luz incidentes sobre un solo plano. Fíjense que es capaz de desviar los rayos de luz que provienen en el plano horizontal o en el plano vertical. No es capaz de desviar todos los rayos luminosos en vista de que al no ser una lente esférica, no presenta una angulación en su extremo superior o en su extremo inferior. Solamente presenta una angulación a lo largo de una cara o de un plano como tal, que puede ser un plano horizontal o puede ser un plano vertical. Las lentes cilíndricas actúan igualito que las lentes cóncavas o convexas, es decir, pueden haber lentes cilíndricas convexas o lentes cilíndricas cóncavas. Como les dije, la única diferencia es que ellas actúan sobre un plano de luz, el plano horizontal o el plano transversal, a diferencia de las lentes esféricas cóncavas o convexas. La desviación de los rayos de luz no va a ser sobre un punto focal, sino va a ser sobre una línea focal. Fíjense, en este caso, la fuente luminosa envía todos los rayos de luz, que en este caso van a ser a través de una lente cilíndrica convexa, van a ser reunidos todos en diferentes puntos focales, pero a lo largo de un plano o de una línea focal.
Esa es la única diferencia con las lentes esféricas, cóncavas o convexas. Ahora, habíamos dicho que la lente, pues de acuerdo a la angulación que ella presente, va a tener mayor o menor capacidad de desviar los rayos de luz incidentes. Y esta capacidad es lo que se conoce como poder de refracción. El poder de refracción, entonces, por concepto, es la capacidad que tiene una lente de desviar los rayos de luz incidentes. Y como les dije, esto va a depender de la angulación que posea, de acuerdo a lo que habíamos mencionado en el fenómeno de refracción. El poder de refracción se calcula de la siguiente manera: 1 metro entre la longitud o la distancia focal. Y es medido en unas unidades que se conocen como dioptrías. Fíjense en el caso de la lente convexa. La primera lente convexa que tenemos en esta imagen logra una convergencia de los rayos de luz en un punto focal ubicado a una distancia de 1 metro de la lente. Aquí lo tenemos. Logra la convergencia de los rayos de luz en un punto focal ubicado a 1 metro de distancia de la lente. Si colocamos este metro dentro de la fórmula de poder de refracción, nos damos cuenta entonces que el poder de refracción de dicha lente sería de 1 dioptría. 1 metro entre la distancia focal, que en el caso de la primera lente también es 1 metro. Fíjense la segunda lente. La segunda lente presenta una mayor angulación, como nos podemos dar cuenta. Como es más angulada, tiene mayor capacidad de converger dichos rayos de luz, de desviar los rayos de luz y convergerlos en un punto focal ubicado más cerca de dicha lente. Por lo tanto, en este caso, la longitud focal es de medio metro, de 50 centímetros. Fíjense que si lo correlacionamos con la fórmula, sería 1 metro entre 0,5 metros, medio metro o 50 centímetros, que en este caso nos daría 2 dioptrías. Por lo tanto, la potencia de esta segunda lente es el doble de la primera lente. ¿Por qué? Porque tiene el doble de capacidad de desviar los rayos de luz incidentes. Como es una lente convexa, pues los converge en un punto focal ubicado más cerca de ella. En el caso de la tercera lente, fíjense que tiene más angulación inclusive y tiene una capacidad enorme de desviar todos estos rayos de luz incidentes, logrando converger todos los rayos en un punto focal ubicado a tan solo 10 centímetros de dicha lente, ubicados a 0,1 metros de la lente. Si nosotros colocamos este 0,1 metro dentro de la fórmula, nos daría 1 entre 0,1, un poder de 10 dioptrías. Fíjense que la diferencia entre estas tres lentes es la angulación que posee. Les repito, como son lentes convexas, mientras más ángulo posean, pues mayor capacidad de converger los rayos tienen y la convergencia se va a realizar en un punto focal ubicado más cerca de la lente. Ahora, ¿qué pasa con las lentes cóncavas? Las lentes cóncavas no tienen capacidad de converger, de reunir los rayos de luz, de tal manera que no tienen ni un punto focal ni una distancia focal. ¿Cómo somos capaces entonces de analizar su poder de refracción? Sencillamente lo vamos a comparar con el poder de refracción de una lente convexa. Para nosotros conocer el poder de refracción de una lente cóncava, lo vamos a comparar con el poder que va a tener una lente convexa. Obviamente, el poder de la lente cóncava va a ser un poder de divergencia, mientras que el poder de la lente convexa va a ser un poder de convergencia. Lo que vamos a hacer es compararlo, muchachos. Si una lente cóncava tiene la misma capacidad de desviar los rayos luminosos que una lente convexa de más una dioptría, se dice que la lente cóncava tiene una dioptría similar, pero negativa, es decir, de menos una dioptría. Les repito este punto. Si una lente cóncava diverge los rayos de luz, porque esa es su función, en la misma manera que una cóncava de más una dioptría los converge, porque eso es lo que hace la convexa, su poder de refracción es similar a la convexa, pero opuesto. Por lo tanto, si el poder de refracción de la convexa es de más una dioptría, el de la cóncava será menos una dioptría. Fíjense que al colocar lentes cóncavas y convexas dentro de un mismo sistema de lentes, ellas se neutralizan. Eso es lo que podemos ver acá. Si nosotros tenemos una lente cóncava de menos una dioptría, recuerden siempre, las dioptrías de las lentes cóncavas son negativas, las de las lentes convexas son positivas. Fíjense que si colocamos una lente cóncava de menos una dioptría, ella va a diverger los rayos de luz, ¿correcto? Sin embargo, si posteriormente estos rayos pasan por una lente convexa de más una dioptría,
¿qué va a pasar? Esta los va a diverger en una determinada magnitud, pero es la misma magnitud en la que la segunda lente los va a converger. Por lo tanto, podemos hacer una suma algebraica de estos dos poderes y nos daría 0, un sistema neutro de lentes. Si nosotros colocáramos uno de menos 1 dioptría y luego una convexa de más 5 dioptrías, sería más 5 menos 1, un poder neto de más 4 dioptrías. En este caso, al ser menos 1 más 1, y comparar estos poderes de refracción, nos quedaría un poder neutro, un poder en 0. Ahora, existen diferentes medios ópticos en el ojo. Los medios ópticos, pues, son todos aquellos medios transparentes que nosotros conseguimos en el ojo, ubicados por delante de la retina, que son los que debe atravesar la luz para ir progresivamente enfocándose en esta capa profunda de fotorreceptores. Fíjense que la luz apenas incide sobre el globo ocular, debe atravesar inicialmente la capa anterior de la córnea, que es este medio óptico ubicado en la cara más anterior del globo ocular. Una vez que la luz atraviesa la cara anterior de la córnea, posteriormente debe pasar por su cara posterior y caer a esta cámara anterior, donde nosotros encontramos un líquido también viscotransparente que se conoce como humor acuoso. Posteriormente, del humor acuoso pasa a interactuar con la cara anterior del cristalino, del lente intraocular, para posteriormente salir por la cara posterior e entrar en contacto con el humor vítreo. Posteriormente del humor vítreo se va a incidir finalmente sobre la retina. Fíjense unas cosas. Fíjense el diferente índice de refracción que presenta cada uno de estos medios ópticos. Obviamente, el índice de refracción del aire es 1, ¿correcto? Si el índice de refracción era velocidad de propagación en el aire entre velocidad de propagación en el medio, si estamos hablando de aire, sería 1 entre 1. Ahora, cuando el rayo luminoso entra en contacto con cada uno de estos medios tienen diferentes características que el aire y por lo tanto tienen diferente velocidad de propagación. Fíjense cómo presentamos diferentes índices de refracción. En el caso de la córnea, 1,38, en el caso del humor acuoso, 1,33, en el caso del cristalino es el que más posee, 1,40, y en el caso del humor vítreo, 1,34. ¿Qué habíamos dicho que pasaba cuando el rayo luminoso entraba en contacto con una superficie angulada con diferentes características y un diferente índice de refracción? ¿Qué? Refracción del rayo, una desviación del rayo de luz. Por lo tanto, fíjense qué ocurre. Cuando el rayo de luz viene propagándose por el aire y entra en contacto con la cara anterior angulada de la córnea con un diferente índice de refracción de 1,38 comparado con el índice de 1 del aire, ¿qué ocurre? Refracción del rayo de luz. Fíjense que una vez que ocurre esta refracción, pues inmediatamente después que el rayo sale de la córnea, se entra en contacto con el humor acuoso que también tiene diferentes características a la córnea. Sin embargo, fíjense que la diferencia entre el índice de refracción del humor acuoso y la córnea no es tan significativa, de 1,38 a 1,33. Posteriormente, del humor acuoso pasa al cristalino. Fíjense que la diferencia entre dichos índices de refracción tampoco es tan significativa. De tal manera que aunque el cristalino es el que posee el mayor índice de refracción dentro del ojo, la mayor diferencia de índices de refracción se presenta entre la luz que viene propagándose en el aire cuando ésta entra en contacto con la superficie anterior de la córnea, pasando de 1 a 1,38. Por lo tanto, dentro de la capacidad refractiva de todos los medios intraoculares, la córnea es la que otorga el mayor poder de refracción. La córnea genera 70 a 80% del poder de refracción del globo ocular. Eso es bien importante, muchachos. Recuerden, la córnea es la que posee el mayor poder de refracción del ojo. ¿Por qué? Porque se comporta como una lente, en este caso una lente convexa, es angulada y su índice de refracción es notablemente diferente al índice de refracción del aire. Si nosotros uniéramos cada uno todos estos poderes de refracción de cada uno de estos medios ópticos, solo nos damos cuenta, si nosotros hacemos lo que se conoce como el ojo reducido, que es tratar de unir todos los poderes de refracción de cada uno de estos medios en una sola lente, nos damos cuenta que el ojo como tal, todos los medios ópticos nos otorgan más 60 dioptrías aproximadamente de poder de refracción. De estas 60 dioptrías, la córnea otorga 40 dioptrías, que es aproximadamente el 70% de ese poder de refracción. Fíjense acá, la luz cuando viene propagándose en el aire, fíjense que el índice de refracción es 1, entra en contacto con la córnea con un índice de refracción de 1,38, pasa al humor acuoso, pasa al cristalino y finalmente al humor vítreo. Fíjense, de acuerdo a los diferentes índices de refracción, que la máxima diferencia se obtiene cuando la luz pasa del aire a la córnea.
Por ende, la mayor refracción dentro del globo ocular la otorga la córnea. Fíjense que cuando la luz atraviesa cada uno de estos medios, va progresivamente convergiendo de acuerdo a este poder de más 60 dioptrías, que es un poder increíble. Compárenlo con el lente, tal vez el lente que tenga su papá, su mamá, su hermano, ustedes mismos, que no tiene un poder de convergencia mayor de más 3, más 4 dioptrías. Lo comparamos con un poder de más 60 dioptrías del ojo. Toda esta convergencia va a permitir llevar los rayos de luz a un punto focal que va a estar ubicado en la retina. De hecho, el punto focal va a estar ubicado 2 milímetros por delante de la retina, ¿okay? Por delante de la fovea, que es el punto de mayor agudeza visual dentro de la retina. Ahora, ¿se acuerdan que acabamos de decir que el cristalino es aquel medio óptico, es aquel lente que posee el mayor índice de refracción? Poseía 1,4, ¿verdad? Sin embargo, no es el que genera la mayor capacidad de refracción dentro del ojo. Esta era la córnea. Sin embargo, el cristalino igual juega un papel increíble dentro del globo ocular. Y este es que el cristalino puede modificar su poder de refracción. A diferencia del resto de medios ópticos del ojo, el cristalino tiene la capacidad de modificar su curvatura y por lo tanto es capaz de aumentar su poder de refracción en determinadas situaciones. Fíjense que si nosotros consideramos una persona joven, un niño, este es capaz de modificar su poder de refracción de más 20 dioptrías a más 34 dioptrías. Es capaz de aumentar la curvatura del cristalino, generando más 14 dioptrías de poder de refracción. Normalmente, fíjense dónde está ubicado el cristalino. El cristalino está ubicado suspendido delimitando la cámara o el compartimiento anterior del ojo del compartimiento posterior, gracias a una serie de ligamentos que se conocen como ligamentos suspensorios del cristalino o fibras de la zónula con Z. Estos ligamentos suspensorios permiten anclar el cristalino a unas fibras musculares que se conocen como parte del músculo ciliar del ojo. Fíjense que existen dos grandes conformaciones que puede adquirir el cristalino. Si los ligamentos suspensorios están tensados, si los ligamentos suspensorios están distendidos, se encuentran alando los extremos del cristalino y por lo tanto influyen que el cristalino adquiera una conformación aplanada, una conformación tensa. Por el contrario, si los ligamentos suspensorios se encuentran relajados, se encuentran aflojados, por decirlo así, de acuerdo a la elasticidad propia de las proteínas y de la cápsula del cristalino, este adquiere una conformación esférica, aumentando así su poder de refracción. Fíjense entonces que están estas dos grandes conformaciones. El cristalino puede estar aplanado cuando los ligamentos suspensorios están tensos, teniendo una menor curvatura, o puede estar esférico cuando los ligamentos suspensorios se relajan y de acuerdo a la elasticidad que posee el mismo, se retrae y adquiere una conformación esférica. Fíjense acá. Habíamos dicho que cuando los ligamentos están tensos, pues el cristalino se encuentra aplanado. Por el contrario, cuando los ligamentos están aflojados, flojitos así, de acuerdo a la elasticidad propia de la cápsula del cristalino, él pasa ahora a obtener una conformación esférica. ¿Cuál de los dos genera una mayor refracción? ¿El cristalino plano o el cristalino esférico? Obviamente el cristalino esférico, muchachos. Recuerden que la refracción depende de la curvatura de la lente. En este caso estamos aumentando la curvatura de esta lente convexa que es el cristalino, por lo tanto va a tener un mayor poder de refracción. Ahora, una cosa interesante que podemos ver acá. Existe una relación inversa entre el estado de contracción del músculo ciliar y el estado de las fibras de la zónula. Fíjense acá, cuando el músculo ciliar se encuentra relajado, los ligamentos suspensorios están tensos y por lo tanto el cristalino se encuentra aplanado. Por el contrario, cuando el músculo ciliar se contrae, fíjense cómo se acercan estos dos extremos del músculo. Fíjense cómo se acercan estos dos extremos del músculo, amuñuñando o relajando las fibras de la zónula. Por lo tanto, cuando se contrae el músculo ciliar, se relajan los ligamentos suspensorios y por lo tanto el cristalino aumenta su curvatura y se vuelve esférico.
Ahora, ¿por qué quisiéramos nosotros modificar la curvatura del cristalino? ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de la fuente de luz y su relación, la distancia de la fuente de luz y su relación con la convergencia de los rayos? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si la fuente de luz se encuentra ubicada distante, si está ubicada procedente de un objeto lejano, los rayos de luz vienen paralelos y por lo tanto la necesidad de converger los rayos es menor si queremos llevarlos a ese mismo punto focal, que en este caso sería la retina? Fíjense qué pasa cuando los rayos de luz vienen procedentes de un objeto cercano. Los rayos de luz vienen más divergentes y por lo tanto necesito desviar más estos rayos divergentes para poder convergerlos en el mismo punto focal, en la misma retina. Por lo tanto, para enfocarnos en objetos cercanos, necesitamos realizar este fenómeno de aumentar la curvatura del cristalino, darle mayor poder de refracción para permitir desviar estos rayos de luz y convergerlos igualmente en la retina. Fíjense entonces como si nosotros vamos a ver un objeto distante, los rayos de luz vienen paralelos, no necesitamos hacer nada con el cristalino, el músculo ciliar está completamente relajado, las fibras de la zónula están distendidas y por lo tanto el cristalino está aplanado, menor poder de refracción. Por el contrario, si es un objeto cercano, los rayos divergentes hacen que tengamos que contraer el músculo ciliar para relajar las fibras de la zónula y poder aumentar la superficie esférica del cristalino, dando una mayor convergencia para poder llevar estos rayos de luz al punto focal en la retina. Fíjense que igualmente, un objeto lejano todos los rayos de luz como vienen paralelos y un objeto cercano como vienen divergentes y por lo tanto necesitamos aumentar la curvatura. Lo podemos especificar así o esquematizar así. Cuando el cristalino se encuentra aplanado, se encuentra tenso. Por lo tanto, ¿cómo nosotros hacemos para mantener el cristalino aplanado? El músculo ciliar debe estar relajado, por lo tanto las fibras de la zónula están contraídas o distendidas. Esto genera que el cristalino esté aplanado, le da un menor poder de refracción y es lo que utilizamos para la visión lejana. Por el contrario, cuando necesitamos aumentar la curvatura del cristalino, contraemos el músculo ciliar, por lo que se relajan las fibras de la zónula. El cristalino, de acuerdo a su elasticidad, aumenta su curvatura y se vuelve un cristalino esférico, lo cual le da un mayor poder de refracción y lo utilizamos para la visión de objetos cercanos. ¿Cómo nosotros somos capaces de aumentar esta curvatura, de desencadenar este fenómeno? Sencillamente cuando enfocamos o cuando nosotros tratamos de enfocar un objeto ubicado cerca de nuestro globo ocular. En este caso, esa disparidad, esa visión borrosa que nosotros vamos a tener inicialmente sobre la retina, va a transmitir una información, obviamente a nivel del nervio óptico, que posteriormente va a generar un reflejo mediado por una fibra eferente del nervio oculomotor del tercer par craneal, que es el responsable de producir la contracción del músculo ciliar. Repito, cuando nosotros vamos a enfocar nuestros ojos a un objeto ubicado cerca de ellos, se produce una pequeña disparidad del enfoque de la imagen visual sobre la retina. Esto provoca una activación, obviamente, de fotorreceptores, una activación del nervio óptico, pero que en este caso va a desencadenar un reflejo autonómico. Un reflejo cuya fibra eferente pues es el nervio óptico y su fibra eferente va a ser una serie de fibras parasimpáticas que se transmiten a través del tercer par craneal, del par oculomotor, el cual va a hacer sinapsis en el ganglio ciliar para permitir la contracción del músculo ciliar y el aumento de la curvatura del cristalino. ¿Ok? Bueno, esto es lo que se conoce como reflejo de acomodación. ¿Ok? Ese aumento de la curvatura del cristalino. Ahora, hay que destacar que con el envejecimiento el cristalino pierde su elasticidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la elasticidad del cristalino es lo que le permite que cuando yo relaje las fibras de la zónula, cuando yo hago el reflejo de acomodación, él por esa elasticidad regresa y aumenta la curvatura de la cápsula? Bueno, paulatinamente esa elasticidad va disminuyendo. Por lo tanto, el cristalino va disminuyendo su capacidad de acomodación. Fíjense cómo cuando tienes un niño en el nacimiento hasta los 2 años de edad, él puede pasar de más 20 a más 34 dioptrías. Por lo tanto, puede modificar en 14 dioptrías su curvatura. Por el contrario, cuando nosotros pasamos a la edad de 45 años, fíjense cómo solamente modifica en 2 dioptrías su curvatura, su poder de refracción, hasta llegar a los 70 años, en donde pierde completamente su capacidad de acomodación. ¿Qué pasa? El cristalino queda sin posibilidad de cambiar su enfoque. El ojo queda enfocado en una determinada distancia, sin ser capaz de modificar esa distancia, sin capaz de enfocar un objeto lejano o un objeto cercano. Eso es lo que se conoce como presbicia o presbiopía. Fíjense que normalmente
cuando nosotros tenemos el cristalino en una visión normal. El cristalino ejerce un poder de refracción mayor cuando tienes un objeto cercano, por ejemplo, y genera que los objetos converjan en un punto focal en la retina. Si el cristalino no puede aumentar su curvatura, estos rayos de luz ahora no van a experimentar esa mayor convergencia que deberían y por lo tanto van a enfocarse en un punto focal ubicado por detrás de la retina. Recuerden que esto sería imposible. Lo que quiero decir es que los rayos de luz alcanzan la retina sin estar completamente enfocados en un punto focal. Por lo tanto, genera visión borrosa. Fíjense, en la presbiopía, el cristalino tiene menor capacidad de converger los rayos de luz que provienen de una fuente cercana y por lo tanto estos rayos de luz no logran convergerse en un punto focal en la retina, sino que se encuentran ubicados en un punto a distancia, generando visión borrosa. Aquí fíjense rapidito por mencionar nada más una enfermedad que se produce cuando algunas proteínas del centro del cristalino pues alteran su conformación normal y se oscurecen. Es decir, se presenta un oscurecimiento anormal del centro del cristalino, se pierde la transparencia normal del cristalino. Esto es lo que se conoce como catarata. Fíjense que en este caso la luz cuando atraviesa el cristalino pues se distorsiona completamente la imagen visual. Hay rayos de luz que no pueden atravesar el cristalino, por lo tanto no logramos enfocar correctamente la imagen. ¿Qué pasa si nosotros tenemos presbiopía? Si hay presbicia, si perdemos la capacidad del cristalino de enfocarnos en objetos a distancia, en objetos cercanos, necesitamos colocar un lente que supla esta función. Estos son los lentes bifocales. Los lentes bifocales tienen una porción con menor convergencia orientada para enfocar objetos a distancia y una porción con mayor convergencia orientada para enfocar objetos cercanos. Está supliendo la función del cristalino. Está generando un aumento de la convergencia para enfocarnos en objetos cercanos y una menor convergencia o un menor poder de refracción para enfocarnos en objetos lejanos. Ahora, para terminar esta parte de la óptica visual, vamos a analizar qué ocurre cuando se altera la función normal de estos medios ópticos, que son los errores o los llamados vicios de refracción. Fíjense que normalmente los rayos de luz distantes que provienen propagándose de manera paralela son enfocados en la retina sin necesitar ningún proceso de acomodación. ¿Se acuerdan por qué? La acomodación solamente ocurre cuando los objetos están ubicados cerca del globo ocular y los rayos de luz vienen divergentes. Por lo tanto, necesitamos desviarlos más y aumentamos la curvatura del cristalino. En este caso no. En el ojo normal, que se conoce como ojo emétrope, los rayos de luz distantes paralelos son enfocados en la retina sin necesidad de nada. El cristalino puede estar completamente aplanado y ese estado del cristalino permite que la convergencia de los rayos de luz se realice en el punto focal en la retina. ¿Qué pasa cuando tenemos un globo ocular muy corto? Fíjense, en este caso hay una alteración de la longitud del globo ocular y es un globo ocular corto. En este caso, cuando el cristalino se encuentra aplanado, él no logra converger los rayos de luz en la retina. ¿Por qué? Porque él está diseñado fisiológicamente para convergerlos en un punto ubicado un poco más atrás, que es donde debería estar la retina. Como el globo ocular es más pequeño, entonces no logra convergerlos a este nivel, sino a un nivel más cercano, generando entonces una visión borrosa, quedando el punto focal por detrás de la retina. Fíjense que en este caso, teóricamente, el mecanismo de acomodación normal puede ser favorable. Teóricamente, si yo hago acomodación, yo aumento la curvatura del cristalino, lo cual me permitiría una mayor convergencia y desplazar este punto focal nuevamente a la retina. Esto se conoce como hipermetropía. La hipermetropía es este trastorno en el cual el globo ocular es muy corto, por lo tanto, nosotros necesitamos realizar continuamente un fenómeno de acomodación, aunque estemos orientados a visión lejana, para poder desplazar el punto focal a la retina. Sin embargo, ese proceso de acomodación va a ir progresivamente degenerando el cristalino, hasta que llega a un punto que se pierde y aparece la visión borrosa. Teóricamente, el hipermétrope ve mejor objetos lejanos que objetos cercanos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que con los objetos cercanos, teóricamente, el punto focal está ubicado más lejos? Teóricamente, yo necesito aumentar la curvatura del cristalino a un nivel tal que permita
enfocar los rayos de luz en la retina. Si les acabo de decir que por el mecanismo de acomodación que usa continuamente el cristalino va poco a poco dañándose, él va a ir perdiendo la capacidad de acomodación a objetos cercanos. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos enfocar objetos cercanos, el cristalino ya no da tanto poder de acomodación porque se ha ido poco a poco cansando y no podemos converger todos los rayos de luz en la retina como tal, quedando el punto focal ubicado inclusive por detrás del que está para objetos lejanos. Por lo tanto, veo mejor aquellos objetos provenientes de lejos, en donde los rayos de luz están paralelos y la convergencia teóricamente la realizo más cerca que en el caso de la visión cercana. El ojo miope, por el contrario, es un globo ocular alargado, es un globo ocular excesivamente largo. En este caso, el punto focal está ubicado por delante de la retina. Fíjense que el cristalino completamente aplanado ahora enfoca los rayos de luz por delante de la retina. No hay nada que hacer. En este caso, si los rayos de luz paralelos procedentes de una imagen lejana, al entrar en contacto con el cristalino relajado, entran en contacto, generan un punto focal ubicado por delante de la retina, ya no hay más nada que hacer. No existe forma fisiológica de disminuir la curvatura del cristalino, aún menos de la que posee cuando el músculo ciliar está relajado. En este caso, los ojos miopes no logran ver adecuadamente objetos lejanos. Como les dije, convergen en un punto focal por delante de la retina. Por lo tanto, fíjense cómo entran los rayos de luz en la retina, desenfocados. Ellos ven mejor de cerca. ¿Por qué ven mejor de cerca? Como les dije, de cerca los rayos de luz son más divergentes. Por lo tanto, en este caso, el punto focal estaría ubicado un poquito más por detrás, que puede sí llegar a la retina. Finalmente, el astigmatismo. El astigmatismo se produce por una diferente curvatura de la córnea, a nivel de los planos horizontales o verticales. La córnea normalmente debería tener una forma de un balón de básquet, completamente esférica, con la misma curvatura a nivel de su eje mayor y de su eje menor, a nivel del eje horizontal y del eje vertical. Cuando la curva presenta una curvatura normal, por ejemplo, similar a un balón de fútbol americano, presenta una mayor curvatura en uno de los dos planos. En el caso de un balón de fútbol americano, tiene una mayor curvatura a lo largo del eje vertical que a lo largo del eje horizontal. Por lo tanto, genera una mayor convergencia de los rayos de luz en un plano que en otro plano, generando diferentes puntos focales. Fíjense, como la córnea tiene una mayor curvatura a lo largo del eje vertical, fíjense que los rayos de luz que vienen en el plano vertical convergen más cerca que los que vienen propagándose por el plano horizontal, que convergen más lejos, de acuerdo a la diferente curvatura corneana. Eso es el astigmatismo. Fíjense que eres incapaz de enfocar el rayo de luz. En ningún momento vas a poder enfocar el rayo de luz correctamente en la retina. Inclusive si haces acomodación, no haces nada tampoco. Desplazarías los dos puntos más cerca o más lejos, pero aún estarían distintos. Aún tendríamos un punto focal para un plano y otro punto focal para otro plano. Ahora, la corrección de los errores de refracción la hacemos utilizando diferentes lentes. Si la hipermetropía nosotros teníamos que el punto focal está ubicado por detrás de la retina, ¿qué tipo de lente debemos utilizar? Un lente convexo, un lente que genere una mayor convergencia de los rayos y por lo tanto traiga el punto focal de estar ubicado por detrás de la retina a la retina como tal. En el caso de la miopía, el punto focal está ubicado por delante de la retina, ¿cierto? ¿Qué tipo de lente debo utilizar? Una lente cóncava, que diverja más los rayos de luz y por lo tanto los haga incidir sobre la retina, alejando el punto focal. En el caso del astigmatismo, sí no hay mucho que hacer. Fíjense cómo es la córnea normal, como una pelota de básquet. Fíjense que la curvatura normal, como una pelota de rugby o de fútbol americano, es el problema. En este caso la curvatura es mayor en el plano vertical que en el plano horizontal. ¿Qué debo hacer? Colocar una lente cilíndrica. ¿Se acuerdan que la lente cilíndrica actuaba sobre planos como tal, no sobre puntos? En este caso, si yo coloco una lente cilíndrica sobre el plano horizontal, puedo aumentar la convergencia de los rayos en el plano horizontal, haciéndola similar a la que tiene ya la córnea en el plano vertical, acercando los dos puntos focales. Sin embargo, nosotros tenemos que, desde hace ya varios años, tenemos el auge de la cirugía refractiva. La cirugía refractiva pues, nos permite corregir muchos de estos errores de refracción. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente modificando características de la córnea.
Nosotros somos en el astigmatismo es excelente para modificar los planos corneanos, así como miopía e hipermetropía. Lo que hago es modificar el poder de refracción de la córnea para ajustarlo al error visual que yo poseo. En este caso, fíjense que yo debo realizar un pequeño colgajo de la capa más anterior de la córnea, la levanto y modifico como tal la estructura corneana. Fíjense, en este caso tenemos la LASIK, que es la queratoplastia guiada por láser. Fíjense que en este caso se genera un pequeño colgajo de córnea, se quita una pequeña parte de la capa superficial de la córnea. Posteriormente se utiliza un láser excimer con la finalidad de remover una serie de tejidos y modificar la forma normal de la córnea, corrigiendo el error refractivo que el paciente posea. Y posteriormente se vuelve a colocar esta tapita de la córnea. ¿Okay? Esto no se coloca ningún tipo de punto, de parche, absolutamente nada. Esto se deja que se cure de manera natural. ¿Okay? Bueno, muchachos, estos son los principios básicos de óptica como primera parte de nuestra conferencia de fisiología de la visión. ¿Okay? Posteriormente vamos a analizar en un segundo video el procesamiento visual que es llevado a cabo a nivel retiniano.